Lo primero sería rendirme al entendimiento de que ni mi papá me quiso dañar, que no fue el culpable de lo que me está ocurriendo, ¿verdad? Y que yo tampoco, o sea, que yo no tuve que ver nada en la historia que yo me he inventado, porque eso es una interpretación que yo tengo. ¿Que va a doler? Sí, sí va a doler. Bienvenidos nuevamente a Hablando Claro, charlas con Ventura. El podcast donde la incomodidad transforma. Y bueno, bienvenidos a este episodio 2. Se nota que hay presupuesto, ya nos cambiaron el set, ya me pusieron camisita. Se nota que va agarrando forma esto. Muy bien, gracias a nuestro host, Ventura. Gracias por estar aquí nuevamente y por compartirnos de lo que conoces, de lo que sabes. En el episodio pasado hablábamos acerca de quién eres tú, de dónde vienes, cómo te formaste, por qué tienes algo de valor para dar. Decir, creo que todo el mundo tiene algo de valor para decir al mundo, pero ¿qué es específicamente lo que tú tienes, no? Y bueno, como dice nuestro título, psicólogo y coach profesional, no está de más volverlo a decir para saber de qué va este podcast y de qué vamos a estar hablando el día de hoy. Hoy, este tema me parece a mí súper interesante, me tiene muy emocionado. Lecciones de vida, cómo nos convertimos en quienes somos. Y no vamos a hacer mucho lío alrededor de esto. Vamos directo, vamos claro a por qué este título. ¿Qué consideras que es lo que viene en este próximo, o en este episodio que vamos a estar trabajando, que vamos a estar hablando? ¿Qué consideras o de qué va? ¿Qué es esto? ¿Cómo nos convertimos en quienes somos? Bueno, primero, pues muchas gracias a todos los que en este momento nos puedan estar escuchando y viendo. Eh, Decirles que es un honor para mí este segundo episodio y me tiene también muy emocionado. El primero, como ya lo dijiste, pues fue para que entendieran de dónde vengo y cómo es. Y fíjate que iniciando con eso, yo creo que debemos de empezar por el principio, ¿verdad? Entonces, empezando por el principio, necesitaríamos entender un poquito la conducta humana desde nuestra infancia, desde nuestras raíces. Entonces, yo creo que lo inicial es cómo nosotros nacemos originales. Cualquier bebé nace original, ¿verdad? Tomando este tema de Heidegger, donde nos decía que todos somos como un Dasein y un Dasman. Entonces, ¿cómo nosotros nacemos originales? Cualquier bebé, ¿verdad? Al bebé que nace ahora, no le importa si es el bebé de un artista famoso o bien de una persona que sufre angustia, tristeza, incluso inclemencias, ¿no? El bebé nace auténtico, totalmente auténtico, y poco a poquito nos vamos moldeando o nos van moldeando, el contexto nos va moldeando. Entonces es muy importante darnos cuenta desde esto, cómo desde el principio, desde el inicio, ya nuestra vida va tomando un rumbo de manera inconsciente, rumbo que quizás justo en el podcast y a través de cómo vayamos viendo en qué nos vamos convirtiendo, podamos nosotros am, que nos pueda incluso inquietar para poder hacer el cambio que nosotros pretendemos. Mira, a mí me encantó desde el nombre del episodio cómo nos convertimos en quienes somos. O sea, el nombre sugiere que no somos de alguna manera fija, o sea, que no somos de una forma como tal. Entonces, hay un error cognitivo cuando la gente dice, cuando yo digo, es que así soy yo, de esta manera yo soy. No es que yo sea de esa forma o que así haya nacido, lo que estoy escuchando de lo que dices, sino que de alguna manera me convertí en esto. Hablando claro, como dice el nombre del podcast, hablando claro, o sea, si yo hoy me comporto arrogante o soberbio o tímido o miedoso o yo me comporto como me comporte y creo que yo así soy, ¿consideras que es como un error? No es que realmente seamos así, sino que de alguna manera así nos convertimos a través de lo que es la vida misma. Pues no tanto que sea como un error, porque tú lo haces en el pensamiento automático, lo hacemos en el automático y ni siquiera estaría a nuestro alcance si no profundizáramos qué ha sucedido en nuestras vidas, ni siquiera a nuestro alcance estaría la posibilidad de cambiarlo. Entonces no lo consideraría como un error. Sin embargo, pudiera hacerlo una vez que nosotros ya reinterpretamos la situación como la estamos reinterpretando ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros, yo les digo a veces en mis conferencias o en mis talleres donde yo estoy, que en el mundo somos siendo, tomando una frase de X persona o incluso mía, porque la verdad no recuerdo de dónde viene exactamente, pero en el mundo somos siendo. ¿Y qué significa esto? Que hoy, por ejemplo, o sea, debemos de tomar como bien profundo esto, porque, poniendo el ejemplo, en este momento, ¿quiénes somos nosotros?
¿Quién eres tú en este momento? Pues eres mi hijo en este podcast, y yo soy tu papá. Pero antes de que nosotros llegáramos al estudio, ¿te acuerdas? Tú venías a un lado mío en la camioneta, veníamos en una camioneta de allá para acá para llegar. Entonces yo venía manejando y yo era ¿qué? El conductor. Yo era el conductor y entonces en este caso tú eras el chofer, ¿verdad? Pero estando aquí nos convertimos, no sé, a lo mejor yo en la persona que está impartiendo el podcast, tú el que me está haciendo preguntas. Y en el mundo estamos, te estoy poniendo un ejemplo muy simple, porque en el mundo somos siendo, es decir, hoy soy tu papá, pero cuando llegue con tu madre soy su esposo, ¿verdad? Igual, exactamente las conductas, solamente que esto es algo súper profundo y ni pretendo siquiera que esto sea una terapia psicológica. Solo quiero que hablemos claro y que entendamos a profundidad el hecho de cómo nosotros nos vamos convirtiendo y que eso lo vamos creando como una realidad, como una verdad. Entonces, para quienes nos están viendo hasta este momento, que llevaremos 5, 6, 7 minutos, que a lo largo de este episodio dejemos un propósito. Al final del episodio tal vez puedan llevarse información acerca de entender o buscar entenderse a sí mismos para que no se vean a sí mismos como una identidad fija, como yo así soy de esta manera, y que puedan comenzar a descubrir de dónde vienen sus maneras de ser, su personalidad, en quién se convirtieron, para saber si les funciona y si no les funciona, tengan una posibilidad de modificarlo. Pues ese sería un gran propósito. Pero si te soy honesto, ah, con que lo entendamos en esta ocasión me basta y me sobra. ¿Sabes por qué? Porque no es tan sencillo. No es tan sencillo. O sea, necesitamos desestructurarnos, llegar incluso a veces a angustiarnos o a lastimarnos, porque ponerme un espejo frente a mí y reconocer en quién me he convertido, quizás no sea tan sencillo. Quizás no sea tan Eso, simple. ahí está, ya empezamos en algo bien interesante. O sea, esto puede ser que duela, no es como, ay, ya voy a cambiar, o esta típica frase que a mí me molesta cuando la gente dice, ay, es que no bajas de peso porque pues es que deja de comer, o échale más ganas. O sea, no es tan simple como eso. Hay un trasfondo que vamos a revisar, ¿cierto? Claro, por supuesto. Si nosotros en esta ocasión me gustaría que se pudiera digerir de manera pues sencilla, incluso ni tanto incómoda, porque si, por ejemplo, una persona tuviera alguna, ¿qué te puedo decir? Algún trastorno de ansiedad o depresivo, pues esto a lo mejor lo va a poner más, o lo va a alterar, le va a alterar sus esquemas. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor cuando se esté comenzando a dar cuenta y ponga toda la atención, entonces se vaya a angustiar en querer hacer un cambio trascendental en el momento. Y no es lo que pretendo. Lo que pretendo es que poco a poco nos vayamos dando cuenta y que nos comencemos a hacer cargo de incluso de la inconsciencia, ¿no? En la que vivimos, que posteriormente tendremos un episodio para hablar mucho más a profundidad de esto, ¿verdad? Pero que nos hagamos al menos conscientes de quiénes somos como humanos y ya. Ok, entonces, que yo estoy siendo en el mundo viene de algún lado, viene de alguna manera. Vamos a comenzar por ahí. ¿Consideras que la infancia, los primeros modelos que imitamos o aquellas personas que emulamos o a quienes imitamos, valga la redundancia, tienen una influencia sobre lo que nos convertimos en el futuro como adultos y demás? Pues sí, pero creo que estaríamos un paso adelante tocando este tema. Necesitaríamos como irnos al principio, como dijimos, ¿no? Va. Yo creo que no es tanto ni siquiera la infancia, porque ni siquiera la escoges. La infancia ya es como el paso número 2. Necesitaríamos ver como las cosas que nosotros no escogimos para llegar al mundo donde nacimos, ¿verdad? Eso sería lo primordial, lo que crea en nosotros un marco de referencia, ¿verdad? Que, por ejemplo, desde esa postura nosotros vamos a observar al mundo y desde ahí vamos a sentir el mundo complicado, cruel. A ver, pero un marco de referencia te refieres como a qué es lo que yo veo que es normal. Es correcto. Por ejemplo, lo que escucho de ti, dime si me equivoco, pero entonces la infancia ni siquiera es el primer paso. Desde mi punto de vista, no. Es antes. ¿A dónde llegué al mundo? Es correcto. Yo llegué al mundo y cuando yo llegué al mundo aparecí siendo niño. Yo no recuerdo de bebé, pero siendo niño aparecí en Santanamaya, Michoacán, con un padre que se dedicaba al transporte público, con una madre que buscaba hacer negocios con su esposo. Aparezco en ese mundo, tengo amigos, voy a una escuela, de escuelita privada del municipio, luego voy a una escuela pública y todo eso que yo observaba, que yo veía, es mi marco de referencia. Así es. No es lo mismo yo que alguien que nació, por ejemplo, en Ciudad de México,
y que veía un mundo completamente diferente, distinto. Es correcto, por ahí deberíamos de empezar, ¿verdad? ¿Quién soy yo en el mundo? Sin que te latigues, sin que te angusties, sin que haya culpa, puesto que tú somos un ente nada más, un ser humano que llega a cierto espacio, ¿no? Y desde ahí comienza la observación del mundo. Esto es lo principal. ¿Sí? Con ahí arrancamos hablando claro. O sea, es la manera responsable de decir a los que dicen, yo no pedí nacer. En lugar de ponerle víctima y decir, tú me tienes que mantener porque yo no pedí nacer, es responsabilizarnos, sí, no pedí nacer, y no pedí nacer donde nací, y no pedí ver lo que vi, pero ya ocurrió, ¿no? ¿Y ahora qué puedo hacer con ello? Es correcto. Nada más que mira, cuando tú ya me dices, yo no pedí nacer o yo no estuve en nacer, en realidad ya estamos en una evolución. A ese momento, cuando ya estamos hablando de esa postura, en ese momento es porque ya tenemos ciertos alcances de conductas que ya fueron creadas o moldeadas, incluso hasta a veces de la maldad ya de propia. Ok, ya hay Hay un pensamiento. que se está observando a sí mismo y que está diciendo, a ver, mira, no lo he visto de esta manera, ¿eh? Sí, porque, por supuesto, porque desde en la originalidad del ser, cuando nosotros nacemos, pues no existe eso todavía. Y no me preguntamos, ¿no? ¿Cómo que dices voy a nacer o no voy a nacer? O qué mala onda que nací aquí o que nací allá. Yo le digo, cuando a veces platico también mis entrenamientos, le digo a la gente, llega un bebé, lo que tú decías, llega un bebé y llega completamente limpio de pensamientos, de ideas, no importa dónde haya nacido. Y yo les pregunto, les digo, ¿o se imaginan un bebé tímido? No, pues no, es verdad que no. Imagínate un bebé de Honduras que dijera, híjole, tengo ganas ahorita de hacerme del baño, pero pues mi mamá tiene visita, no puedo. No, ¿cómo mejor me aguanto? No hay manera, simplemente están siendo y están ocurriendo. Sería correcto. Ok, entonces ya llega al mundo y lo que empieza a observar se comienza a volver su marco de referencia, como lo nombrabas. Así es. Y desde ahí comienzan los primeros años de infancia, ahora sí. Y comienza a ocurrir las primeras imitaciones, o cómo le nombrarías, como influencia, o cómo le llamarías a esto. Yo le llamaría las primeras observaciones. Comenzamos a observar al mundo, ¿verdad? Hasta ahí, el mundo todavía no tiene por sí solo, porque va a parecer enseguida como que pareciera que el mundo es cruel conmigo, pero hasta ese momento no hay crueldad en el mundo aún, ¿verdad? Al menos para el niño. No hay angustia. No hay angustia, todavía no es angustia todavía, porque, aunque el niño está atravesando duelos, pero todavía no hay ninguna angustia, puesto que el niño aún no alcanza a concebir a dónde fue arrojado el niño, a dónde nació, dónde está. Sabiendo ahí esta como autoconciencia bueno, dije dos palabras iguales, o sea, no hay esta como pensamientos. Eso, con una introspección profunda, pues al menos. El niño simplemente ocurre en el mundo y comienza a solicitar o a exigir lo que para él es primordial. ¿Qué sería? Pues la comida, la seguridad que brinda mamá, incluso se ha demostrado que es incluso a veces el aroma de mamá y la de papá, ciertos aromas, o sea, comienza a desarrollar ciertas cosas el niño. Pero todo el mundo no es hostil hasta ahí no es hostil el mundo. Pero ojo aquí, pero aquí es bien importante que entendamos que aunque para el niño no es hostil el mundo, pueda que para papá y mamá sí. Ok, o sea, yo no lo percibo, pongamos ejemplo tú y yo. Yo de niño no percibí esa hostilidad porque yo me sentía protegido y seguro a través de mis cuidadores, por ejemplo. Así es. Sin embargo, mis cuidadores ya veían las amenazas del mundo y para ellos ya estaban ocurriendo, pero para el niño todavía no, porque aún no dimensiona lo que está ocurriendo ahí. Exactamente. Ahora, ¿cuándo comienza entonces el niño a formar esta personalidad? ¿Cuando siente hostilidad o cuando tiene sus primeras experiencias? ¿Cuándo comienza a formar esta identidad? ¿Es a través de esas experiencias o cómo es? Pues fíjate que hay cierta estadística, ¿no? Pero estadística es estadística, ¿ok? Y para poder como reinterpretarla o interpretarla, o incluso trabajar más a profundidad. Pues dice que la plasticidad cerebral se forma desde los 5 y hasta los 15 años. Es decir, a los 5 años deberíamos estar retomando como cierta conciencia del mundo. ¿Por qué? Porque ya a los 5 años, de hecho, se ha dicho que, por ejemplo, deberíamos de ser como hasta incluso independientes a muy corta edad. Nada de lo que nosotros creemos que hasta los 18 años. A muy corta edad deberíamos ser independientes porque ya entendemos el mundo de una manera distinta. Eso si no fuéramos animales hoy domesticados socialmente, ¿no? Es correcto, pero sin embargo, la propia hostilidad del mundo, cuando te hablo de la hostilidad del mundo, no es el mundo como tal en su conjunto, sino
lo primero que observa el niño, que es para él el mundo, ¿no? La hostilidad de papá o la hostilidad de mamá, o incluso de ese ambiente del que hablábamos en el que nacemos. Cuando hablas de hostilidad, aquí me parece muy importante comentar. Hay personas, bueno, la gran mayoría de la gente ve la vida a través de este filtro. ¿Me fue muy bien o me fue muy mal? ¿Cómo o a través de qué? A través de su propia interpretación. Es que yo tuve una infancia muy bonita. O es que no, yo mi infancia estuvo bien complicada. Independientemente de lo que consideres si fue bonita o fue complicada, cualquier evento termina generando un impacto en la identidad de la persona, en quién se ha convertido, o solamente experiencias traumáticas. No, todo. La experiencia traumática va mucho más profundo. En eso estoy de acuerdo. O sea, la experiencia, nosotros tenemos una memoria a largo plazo, donde las experiencias, el alto impacto que se tiene de la experiencia, una experiencia impactante se va a guardar ahí, ¿no? Pero todo lo que te ocurre en la vida te va a traer como consecuencia lo que ahora eres. Yo a veces, yo les digo, es que nosotros somos como un pastel, pero que no lo comenzamos a hornear hoy, lo comenzamos a hornear desde que nacimos, e incluso nos hacemos conscientes. Llamamos horneando el pastel, y hoy apareces tú siendo un pastel de zanahoria, quizás, cuando en realidad querías ser una vainilla. Ok, muy bien. Me estás compartiendo esto y me llega a mí la película de Intensamente 2. ¿La viste? Ujú. Sí. Algo tiene que ver, como por ejemplo cuando Riley, más allá de las emociones, que ya no tiene que ver solamente con las emociones, sino cuando ella está tomando la adolescencia y que empieza a sentir esta hostilidad cuando, híjole, este grupo de niños populares, ¿será que no encajo? ¿Será que no me quieren? Tengo que traicionar a mis amigos desde más chiquito, ¿qué hago? Y entonces empieza a meterse a la cabeza, es que no soy tan buena, es que no soy suficiente, es que yo no puedo, y comienza a formarse una identidad. Más o menos va por ahí. Sí, pero ojo aquí. A esta altura de la que me estás hablando, ya estamos hablando de incluso de una entrada en la etapa de la adolescencia, casi la etapa bisagra de nosotros, donde atravesamos muchos duelos. Entonces, ahí ya se comienza a hacer una autocrítica del contexto, ¿verdad? Donde ya comienzas tú como a decir: "Ah, caray, ¿por qué tengo a los papás que tengo? ¿Por qué me tocó estar aquí?". Comienzas como con esa necesidad de formar tu propio yo, ¿verdad? Ok. Yo me acuerdo ahí, por ejemplo, Sin embargo, vamos, como bien rápido, porque de la infancia nos fuimos hasta acá, pero digo, está padre, está interesante porque, pues, no, regresemos un poquito, como tú lo eliges, regresemos un poquito porque me está llegando todo esto que compartes y tomando, ya que estamos aquí juntos y que nos hemos ventaneado en el episodio pasado, otra vez, pues yo recuerdo que gran parte de lo que yo iba observando y viendo, mucho era influenciado por ti, obviamente, influenciado por quién tú eras, pero yo no recuerdo que tú me dijeras, tienes que ser así o tienes que hacer esto. Yo no recuerdo eso, pero yo recuerdo, o ahora mejor dicho, si me pongo a recordar, yo buscaba mucho imitarte en todo lo que tú hacías o todo lo que como tú te mostrabas, yo quería imitarte. ¿Qué repercusión o cómo funciona esto? Porque, por ejemplo, yo soy hombre, tú también, pero ¿qué hubiera ocurrido si hubiera sido mujer? ¿Sería lo mismo? pues no exactamente lo mismo, pero sí buscarías, acuérdate de algo, sí buscarías como, acuérdate que a veces romantizamos relaciones, Ujú. ¿verdad? Y si, por ejemplo, para mí tú eres mi héroe, pues yo voy a tratar de imitarte, no importa si seas hombre o seas mujer, no necesariamente tiene que ser que sí, am, que sí normalmente ocurre así, ¿no? O sea, como por estadística siempre es a un hombre, su marco de referencia o el líder pues, siempre va a ser como un hombre fuerte y esto, o sea, casi nunca es una mujer, pero sí suele ser o podría ser. Mira, ¿verdad? Hay una persona que me compartió algo que no voy a decir su nombre, pero que me compartió algo que me dejó mucho pensando y que me impactó. Dice él que cuando él era niño, él pues obviamente veía todo y que para él era lo más normal del mundo asaltar porque papá se dedicaba a esto, ¿no? Y andaba ahí y lo traía con él todo el tiempo. De hecho, con parte de él, papá fue a mí la persona que a mí me dio a probar la cocaína. Y para mí es tan normal. Pero lo que más me impactó fue algo que compartió. Dice, un día entramos a asaltar un banco y papá tenía la costumbre antes de entrar de rezar y de rezarle a Dios. Entonces yo le rezaba a Dios. Entonces entro y papá me dice, cuida y apúntale a las personas que no se muevan. Y entonces yo estoy apuntando, le dice él, y escucho una señora rezar, él era un niño, recuerdo esto, y escucho una señora rezarle a Dios. Y entonces, dice él, yo me preguntaba, o sea, ¿qué Dios le está rezando a la señora? Si Dios está con nosotros. Mi papá ya le rezó. Entonces, dice él, aquí hubo un impacto para mí,
en el cual yo me confundí y dije, entonces somos los buenos o somos los malos. Lo que estoy escuchando de lo que estás compartiendo, cuando nosotros somos niños o vamos adquiriendo como toda esta información al mundo al que llegamos, va formando de alguna manera lo que somos en el futuro. Ok, aquí hay dos como líneas para ahorita platicar. Una, me imagino que los papás escuchando esto van a decir, híjole, ¿y entonces cómo cuido a mis hijos? ¿No? Pero más allá de eso, los que ya pasamos por allá y andamos acá después de los 30, de los 40, de los 50, ¿hay algo que se pueda hacer? ¿O cómo es que esta persona puede entenderse a sí mismo a través de en quién se convirtió? ¿Cómo puede entenderse? Ok. Yo creo que lo primero, te digo, estamos como vamos bien rápido acá, pero bueno, ahí te va. Una persona, por ejemplo, requeriría hacerse cargo de su inconsciencia, comenzar a ver los resultados y que no le gusten para poder autocuestionarse. Porque si nosotros de pronto, o sea, la vida siempre tiene como ah, ciertos atravesares que nos pone, ciertas complicaciones que nos pone la vida, donde la vamos a enfrentar sí o sí. Y la vida te presenta ciertas experiencias, necesitas atravesar esas experiencias para poder entender de cierta forma, ¿verdad? Mientras tú estés en esa zona de confort, en esa zona cómoda y la vida no te ha puesto un reto para nada, entonces estarías totalmente inconsciente hacia los eventos que nos presenta la vida, el mundo, ¿entendemos? Entonces estarías como con un arma que nunca has usado. Entonces, para esto sería como muy importante comenzar a observar qué cosas son las que yo he atravesado, qué cosas no he atravesado, cómo las he atravesado, cómo las he resuelto. Se han quedado para mí como en un trauma o no se han quedado en un trauma, que me apoyó a atravesarlas. Este cuestionamiento ya es muchísimo más profundo de lo que yo podría compartirte en este momento, ¿verdad? Porque eso dependería mucho de la circunstancia del ser humano, en qué momento lo atravesó, cómo fue, o sea, si se han presentado o no se han presentado situaciones complicadas en su vida. Te voy a poner un ejemplo. Voy a ventanear aquí un poquito a nosotros mismos, a nuestra familia, ¿verdad? Amo y aprecio a mis hijos, que quede muy claro a todos. Unos más que otros. Pero no es lo mismo, jamás, jamás es lo mismo. Yo como padre no soy el mismo padre para ti que para mi hijo el menor. Entonces, mi hijo el menor necesariamente ve la vida de manera distinta. Y no es porque él esté equivocado o sea menos que tú o tú más que él. Simplemente las circunstancias, los eventos de su vida no son los mismos que los tuyos. Por lo tanto, él tiene un papá distinto a ti. ¿Entendemos? Y entonces nosotros, hablando, por ejemplo, tú de los 30 en adelante, pues eso lo deberías de entender, decir, caray, entonces yo tengo mi hija mayor tiene un papá, pero mi hija menor tiene otro papá. Y las circunstancias, lo que hablábamos, las circunstancias, dónde llegó al mundo, qué es lo que están viendo, son cosas bien diferentes totalmente. Y aunque sean hermanos, aunque crezcan en el mismo espacio, viven contextos completamente distintos, experimentan cosas completamente distintas. Ok. Entonces va creciendo y va formándose esta identidad. Una identidad que yo creo que hoy la gente, algo que le puede apoyar mucho es el deseo de romper con ella, porque muchas personas, hablando claro, completamente están cansados y fastidiados y hartos, por muy buena que sea esa identidad. Hay gente que ha logrado, que ha tenido éxito, que ha logrado construir lo que quiso, que en la infancia no tuvo dinero, por ejemplo, y ahora son millonarios, y aún así hay una insatisfacción y una angustia muy grande porque esa identidad no les gusta. O sea, Es que lamentablemente ni siquiera se dan cuenta de la identidad que son. Ni siquiera se dan cuenta del ente al que son. Normalmente vivimos un día a la vez. Y si la vida en este momento está siendo esplendorosa para mí o bondadosa para mí, no voy a poder distinguir lo que estamos hablando en este momento. Lo captamos. Entonces, yo creo firmemente que muchas veces nosotros ni siquiera alcanzamos a entender a profundidad a quiénes somos, porque ni siquiera nos hemos visto la necesidad de hacernos la pregunta. ok. Cuestiónate en este momento o cuestionémonos en este momento, incluso las personas que nos están viendo. Cuestiónate cuántas veces en tu vida nos hemos preguntado quién en realidad soy y cuáles son las respuestas que tú tendrías para eso. Quizás me digas tu nombre, quizás me digas a qué te dedicas, quizás me digas qué has logrado, pero introspeccionar en nosotros en quién me he convertido, qué es lo que soy, es que es, ajá, entonces eso está pues más allá de incluso de muchas veces de nuestras propias
capacidades individuales, le voy a poner así, ¿ok? Que no se confunda esto con que no lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr, pero sí requieres como entender que estamos como en una caja de azucaritas, donde las instrucciones están por fuera, ¿verdad? Que necesito como tener un salto de fe o ponerme en riesgo total para poder hacer una autoevaluación de mí. ¿En quién me he convertido? O sea, ¿qué es lo que le muestro al mundo? Y puedo llegar a ser mucho más que eso, Es correcto. pero lo que le muestro al mundo es lo que me he convertido, o sea, como un ser histórico que tomó experiencias, bueno, primero llegó a un mundo y donde haya llegado, de ahí ya creó una influencia. Tanto que lo haya seguido o que lo haya roto, lo que haya decidido, pero ya generó una influencia. Después de esto vienen retos y desafíos. Claro. Estos retos y desafíos van o confirmando lo que yo creo que soy o retándome a destruirlo, ¿sí? Sí, pero muchas veces cuando ya crees que eres algo, esto es muy importante lo que me acabas de cuestionar, porque ya cuando crees que eres algo, solo confirmas querer, solo buscas la información. De hecho, tú lo compartías hoy en la mañana, muy atinado. Solo buscas la información que corrobore lo que realmente me gusta hacer, porque ya me va a costar, me va a angustiar, me va a picar el hecho de que me digan que no soy lo que yo siempre he creído que soy. Esta es la situación. O sea, yo vi un papá machista, ¿sabes? No, no es mi caso. No, no, y que fuera. Pero no vaya que sí, pero no es mi caso, pero yo vi un papá machista, duro, rudo, fuerte, y entonces yo tengo esa influencia. Y digo, bueno, así debe de ser un hombre. Y empiezo a volverme ese hombre duro, rudo, machista. Cuando voy creciendo, voy buscando solo información que confirme eso. Entonces, para mí no está abierta la posibilidad de, por ejemplo, tener una relación con una mujer la cual sea independiente, la cual busque desarrollarse por sí sola, porque va a haber mucho conflicto, porque mi creencia y lo que yo creo que soy va a estar chocando con ella. Así es. ¿Y con quién sí me asociaría? Bueno, con una mujer que haya crecido en un ambiente donde papá también fue machista, donde vio ese machismo. ¿Para qué? Para que de alguna manera congenie, aunque esto en algún punto pueda volverse disfuncional. Esto, de hecho, pues va a ocurrir, de hecho va a ocurrir, pero a lo que voy es a lo siguiente, lo que acabas de decir tú. Eso lo harías tú en el inconsciente total, en las creencias que tú adoptaste. Si no, no es que una persona diga, pues no es que una persona diga, ah, yo soy machista, no tengo que buscarme una mujer, la cual sí esté con alguien machista, no, solamente ocurre como automático, ¿sí? Así es, pero acuérdate, cuando yo me doy cuenta de esto, que es lo importante, el cuestionamiento que me hiciste, cuando me doy cuenta de esto, cuando me hago consciente, me va a doler, me va a costar. Imagínate que yo, por ejemplo, siempre he sido ese machista del que tú me hablas, y de pronto yo vengo aquí, estoy escuchando el podcast, este podcast, vengo en mi camioneta, lo vengo escuchando, y lo primero que digo: ¿sabes qué? Lo voy a cambiar, este está bien pendejo. No me cambió, esto no va conmigo, esto no, esto es de gays, esto es de maricas, esto no. ¿Cómo que va a cambiar? ¿Entendemos? Entonces lastimar mi creencia. Exacto, empieza a lastimar lo que yo creo que es para mí. Pero si por algún día, por alguna extraña razón, alguna circunstancia que ocurre en la vida, yo me tengo que enfrentar a esto, me va a doler mucho, me va a doler muchísimo. Porque quitarme la piel me va a costar muchísimo. Por eso muchísima gente prefiere resignarse y conformarse y buscar resultados automáticos Es correcto. desde lo que ya tiene, desde lo que ya es. Y mira, me llega un pensamiento, no sé si compartas esto que voy a decir, pero y me llega ahorita, auténticamente. Por ello es que yo veo, por ejemplo, los niños curiosos, deseosos, el adolescente rebelde, el adolescente queriendo, pero el adulto ya conformado, el adulto ya como, bueno, pues cínico, bueno, pues es lo que soy y para lo que alcanza, punto. Ese proceso es doloroso. O sea, lo que estás compartiendo ahorita puede parecer simple, pero es doloroso tan siquiera poderme observar y decir, entonces lo que soy no es mi decisión, no ha sido mi elección, No. ha sido hecho lo que he podido con lo que tuve. Y es que fíjate, un tema trae al otro y al otro. Y quiero reconocer a quienes nos estén viendo que, pues, en este caso, es nuestro segundo episodio, incluso soy nuevo en esto, estamos nuevos, pero no la información, ¿no? Entonces, aquí ya me estás hablando, a lo mejor, la estructura de cómo la llamamos, ¿no? Pero porque vamos adelantándonos y retrasándonos, así que te costará que acomodar las piezas, ¿no? Pero tú me estás hablando ahorita ya de una triada cognitiva muy interesante. Me estás hablando de cuando nosotros somos niños, después adolescentes. Fíjate, hay algo muy importante, muy importante. Cuando nosotros somos niños,
Un niño por naturaleza todo perdona. Te hablo de esos 5 años para atrás. Todo perdona, o sea, mamá le da unas nalgadas y le va a perdonar. Enseguida se duerme con ella y no está como sufriendo porque: "Ay, mi mamá me pegó y ya nunca le voy a hablar", ¿entendemos? Duerme tranquilo, duerme feliz. Al otro día se otra vez vive el presente totalmente, ¿okey? Hasta ahí. Pero llega a otra etapa de manera natural, una etapa que, pues, estudiada psicológicamente y todo lo demás, que es la etapa de la adolescencia, donde vienen la serie de duelos que ya conocemos todos. Y ese adolescente va a refutar la mayoría de las cosas del mundo en el que vive. Va a refutar, ah, la autoridad del padre, ¿por qué? Porque está formando su yo, en el caso de la mujer, pues, de la mujer o del papá mismo, o sea, va a querer internarse al mundo, comenzar a descubrir el mundo, pero de una manera más profunda. Entonces, ¿sabes algo? Ese adolescente va a cuestionar y a castigar con todo. Ujú. Mientras ese adolescente es un adolescente, pero hace tiempo, hace muy poquito tiempo, este adolescente era un niño, ¿entendemos? Entonces, ojo aquí, porque tú me hablaste del adolescente, del niño, del adolescente y del adulto. Cuando un adulto está insano emocionalmente, es ese adulto que se le va a complicar mucho manejar la situación del niño o del adolescente, porque o se quedan acostumbrados a operar desde el niño o desde el adolescente, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo perdonar de adulto, yo si me quedé en el niño, yo puedo perdonar todo lo que mi papá me haga, aunque me castigue y lo que mi mamá me hace. Lo voy a perdonar, incluso los voy a defender, ¿sabes qué? Aunque sé que está en el error, lo voy a defender, ¿verdad? Mientras que el adolescente, todo, ¿sabes qué? Yo ni quiero ver a mis padres, ni quiero ver a mi papá, total, que se vaya la jodida, ¿no? Porque no atravesaron esa infancia. Ese adulto va a estar insano, ¿ok? Es un adulto insano. Acuérdate, no es ninguna etapa, simplemente es un adulto. Ese adulto va a estar insano. Un adulto sano es el que puede entender a través de lo que estamos hablando y obviamente, pues, con muchísimo más, profundidad, incluso hasta en alguna terapia, ¿no? Por reconocer lo que me ha sucedido. Reconocer en dónde estoy encapsulado y no que sea literal. ¿A qué estoy honrando? ¿Sea ese niño que todo perdona o ese adolescente? Y cuando yo estoy sano, el adulto sano es el que puede dialogar, tener diálogos del niño y diálogos del adolescente. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, ¿sabes qué, papá? Yo quiero iniciar esta charla que me va a liberar de ciertas cosas que yo traigo, angustia que me da. ¿Por qué? Porque un día me corrió de la casa, porque un día me maltrató, no sé. Y yo quiero decirlo para liberarme, quiero verbalizarlo. Entonces yo debo de honrar al niño y al adolescente. Entonces yo digo, papá, ¿sabes qué? Primero quiero decirte, papá, que te amo, que eres muy importante en mi vida, que eres mi pilar, que eres todo, papá, eres grandioso para mí. ¿Quién estaría hablando ahí? El niño. El niño, totalmente, okey. Pero el adolescente tiene una angustia, lo corrió, lo maltrató, le dañó, de acuerdo a las creencias del adolescente. Okey, papá, te amo, eres importante en mi vida, pero, papá, y ahí opera el adolescente. Pero quiero decirte, papá, que la vez que me corriste de mi casa me dolió mucho, y que a raíz de ahí yo tuve una creencia muy cruel hacia ti, que a veces te odié, papá, que no sé, pasaron cosas en mí tan raras que incluso deseaba hasta la muerte, ¿no? En algunos casos, ¿verdad? Entonces, ese adulto va a sanar a través de esa verbalización. Ujú, sí, mira, esto que compartes me parece muy funcional y muy interesante, pero ya en la práctica se ve tan complicado, tan difícil, porque con lo que yo me lo he encontrado, que quiero preguntarte puntualmente qué puedo decirle a las personas que nos escuchan como a manera de consejo, de punto de vista, de apoyo, porque mucha gente dice, sí, o sea, ya lo entiendo, o sea, lo que está diciendo Ventura lo entiendo, necesito hablar con papá, necesito hacer esto, necesito comunicarle a mi esposo, necesito comunicarle a mi esposa, necesito comunicarle a mis hijos, pero no puedo, Ventura, ¿sabes por qué? Porque no me salen las palabras, dicen las personas, porque tal vez mi carácter es de una manera diferente. Quiero hablar justamente de eso, del carácter, porque mucha gente piensa que el carácter es como así soy y no puedo cambiar. Y entonces, como no puedo cambiar, parece que es imposible para mí o que no estoy disponible para mí el poder esforzarme hacia generar esta comunicación. O muchas personas que tal vez se puedan identificar, que me puedan decir, y ¿sabes qué? Cuando lo intento, más, perdónenme la palabra, pero más la cago. O sea, más me equivoco. Quiero decirle a mi papá y termino peleado otra vez, o quiero decirle a mi esposa y termino peleado otra vez. Entonces,
¿Qué les dirías a las personas? ¿Cómo pueden empezar a entenderse de esta manera o empezar a deconstruir como ese carácter o eso que formaron? Porque eso es con lo que yo más escucho, lo que más me encuentro. Así como de perfecto, sí entiendo lo que dices, pero ¿cómo le hago? Porque genial. Híjole, no puedo. Ok. Primero, yo creo que sería muy no es que yo tenga un ABC para decirlo, ¿okey? Hay que hacer trabajo personal, quizás a lo mejor hasta con un terapeuta, un psicólogo, no sé, pero lo primero sería rendirme al entendimiento de que ni mi papá me quiso dañar, que no fue el culpable de lo que me está ocurriendo, ¿verdad? Y que yo tampoco, o sea, que yo no tuve que ver nada en la historia que yo me he inventado, porque eso es una interpretación que yo tengo. ¿Que va a doler? Sí, sí va a doler. Entonces, requiero rendirme al dolor y saber y entender que ese dolor no me gusta, porque, ojo, muchos de nosotros, por tal de encajar en una sociedad, por tal de que no me juzguen, por tal de que no haya críticas conmigo, a veces soporto el dolor, ¿entendemos? Entonces, estoy soportando el dolor. Te voy a poner un ejemplo. Yo sufro, mi papá me regaña mucho, o me regañó mucho, y la verdad, cada que me acuerdo me da coraje con él. Pero cuando yo estoy contigo, que me dices que tu papá es bueno contigo, yo lo mismo hago. Y digo: "Ah, yo también me llevo muy bien con mi papá". Okey, ya ves, y no podemos verbalizarlo. Lo reconozco, no digo, lo reconozco, porque no es lo mismo reconocerlo a comenzar a verbalizarlo. Comunicarlo. Exacto, para que tú te puedas entender desde ahí. Lo primero que tenemos nosotros entonces, en este caso sería que nosotros tenemos una autonegación. Okey. Con tal de no lastimarnos, con tal de no sentirnos heridos, autonegamos lo que realmente sabemos. Mostramos como una imagen de lo que no es, lo ocultamos. Sí, nos ocultaríamos detrás de ciertas cosas, de ciertas habilidades que incluso que yo desarrollé, o voy a querer encajar con tal de que no me descubras que realmente me duele. Guardamos esos como secretos. Fíjate que nuestra cultura es para algo que he podido observar. Es, de hecho, la película de Disney Encanto, ¿la has visto? No, te la recomiendo, buenísima. Habla de una familia en Colombia que tienen niños, tienen magia, ¿no? Y son los que cuidan al pueblo. Es una película animada de Disney. Y de repente la magia empieza como a quebrarse porque hay desunión en la familia. Pero la abuela dice, no, este tema no se toca, no se habla, no se dice, que nadie lo sepa. Y eso es lo que más los está bañando, lo que más los está lastimando. Y cuando pueden verbalizarlo, cuando pueden hablarlo, cuando pueden compartirlo, es cuando empieza a sanarse eso. Es correcto. Sí, porque ese era el tema, ¿no? Que me dijiste que cómo le podríamos hacer como para el alivio de angustia se trata a través de la verbalización. No hay una sola posibilidad de que tú aligeres la angustia si no la verbalizas. A ver, eso estuvo interesante. Hay que repetirlo y hay que tomarnos un espacio un momentito. El alivio de la angustia, el alivio de angustia. El alivio de angustia se trata a través de la verbalización. Es correcto. El alivio de angustia, o sea, el liberar la angustia. Lo que me preocupa, pues angustia nos referimos a lo que nos preocupa, lo que me tiene como angustiado, preocupado, hay veces estresado, híjole. Se trata solamente verbalizando. Es correcto. Si no lo verbalizas, no hay posibilidad. Vive en un concepto que solo te está lastimando. Así es, porque estás como en un autoengaño, pues. No hay liberación, o sea, aunque otra persona te pueda decir como, mira, no te culpes, la culpa la tienes ya interior. O sea, requieres verbalizarlo para que tú puedas estar tranquilo. Y que hombre me he convertido pero muchas personas en hombres que no liberan esta angustia o personas que no liberan esta angustia porque en nuestra cultura no está normalizado. Así es, se van a la tumba con ella. Imagínate en los panteones cuántas personas exitosas, con grandes deseos, están ahí, pero que jamás pudieron liberarse de eso. O sea, se cuenta que nosotros entramos al mundo libres, pero que nosotros mismos buscamos nuestra propia cárcel. ¿Verdad? Nos encerramos en nuestra propia cárcel, pues. ¿Por qué? Porque para salir de la cárcel está complicado. Ahora lo lamentable es que si duramos muchísimos años en la cárcel, me acostumbro a estar en ella y creo que el mundo es la cárcel. Ok, muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando y para ir cerrando, a mí me gustaría que fuéramos como creando ciertas posibilidades, que desarrolláramos a las personas ciertas habilidades o posibilidades de practicar una habilidad. Y me gustaría que comenzáramos. ¿Puede tan rápido? Vamos a cerrar. Y no, ya jole, qué va que nos apasionamos, pues, sí. Y aquí hablamos. Y esto, otro de los episodios en algún momento será la pasión. La pasión, sí, porque podemos hablar, no me dejarán mentir los que nos conocen,
podríamos haber, es más, acabamos de ir a Monterrey por mi hermana. Todo el camino de ida y todo el camino de vuelta, estuvimos como 30 horas sin parar, hable y hable y hable y hable de todos estos temas y esto que nos encanta y nos apasiona y podríamos, bueno, de hecho lo vamos a hacer, hablar muchas horas. Pero entonces para irse dando esto, eh, me gustaría que le diéramos a las personas como ciertas habilidades o herramientas que pudieran practicar, cosas que parecen simples, pero que puedan llevarse a algo. Hay cosas de mi carácter, de mi personalidad, de mi identidad que no me gustan y que quiero modificar. Y me gustaría que comenzáramos por algo que a mí me parece muy valioso, que es la gratitud. Porque muchos están peleados con quienes son. Y esta negación no les permite como aceptarlo, ¿no? Como decir, bueno, sí me muestro terco, o sí me muestro arrogante, o sí me muestro tímido y acepto que no me gusta. Sin embargo, todas esas cuestiones del carácter en algún punto nos sirvieron, nos ayudaron, bueno, nos funcionan, de hecho, y nos funcionan. Pero ¿qué pasa cuando ya no nos funcionan y nos enojamos, por ejemplo, con esa personalidad? Te rebasa los límites, ¿verdad? Es que ese sería otro tema muy amplio para hablar de emociones, pero tú me dices como de qué manera nos podemos apoyar con eso. Bueno, lo primero, a mí me encantaría que lejos de comenzar a ejecutar acciones, porque la mayoría de las personas, muchas veces, ¿por qué no resolvemos cosas? Pregúntate, ¿por qué no resolvemos cosas que nos suceden? Porque se nos quedan en acciones, o sea, parece que el mundo nos invita a tomar acciones, ¿verdad? Ya ni siquiera te hablo de las emociones que nos tildan como malas y que no deben de ser. Eso lo hablaremos en otro episodio. Pero ahora, por ejemplo, es que hablemos de las acciones. Por ejemplo, yo me doy cuenta que mi matrimonio se está yendo al carajo porque, pues, le grito mucho a mi esposa, la maltrato. Incluso a veces un día le pegué. Y yo me hago consciente de esto, ¿no? Fui a algún lugar, fui a algún curso, fui a algún retiro espiritual, que no estoy en contra de nada, no es como que no funcione. Entonces voy y mi propósito es ya no pegarle de la misma forma, porque me siento mal, porque me hacen sentir que yo fui cruel, me hacen sentir que no fui, o sea, ciertas circunstancias me hacen sentir que yo no estuve a la altura, que me porté mal, que fui un cruel. ¿Ok? Sin embargo, habría que profundizar en si realmente lo fui o no. Porque ahí te va. Yo llego y modifico la acción, pero aquí lo lamentable es, y a la invitación es que captures esto, que va a ser muy importante, porque no se trata, yo no te haría una invitación en este momento a la acción, no, te haría una invitación a que realmente comiences a observar la clase de pensador que tú eres. Es decir, que observes qué conversaciones me rigen, ¿entendemos? Y que si, por ejemplo, mira, ¿cómo se modificaría de manera funcional un cambio verdadero? Es cuando la clase de pensador que soy cambia, es decir, el pensamiento que tengo acerca de esa acción cambia. Por ejemplo, yo a veces en mis conferencias o en mis talleres les hablo de que yo fumaba, ¿no? Yo fumaba, pero ah, cuando nació mi hija dejé de fumar, desde hace mucho tiempo, pero a lo que voy es, poniendo el ejemplo, yo cuando fumaba, yo comencé a fumar porque en la secundaria yo era un niño muy chiquito, desde la primaria, entonces a mí me decían cosas como, ay, te ves bien chiquito, y entonces llegó un momento en que yo quería relacionarme con las niñas, ¿no? Como un novio, como un amigo, y las niñas, la mayoría de ellas me decían, es que estás muy chiquito, eso a mí me caía muy mal, era una conversación como, ay, yo estoy grande, yo quería estar grande como los demás, ¿no? Entonces, recuerdo perfectamente bien que en ese tiempo yo en vez de, el peso que me daban para comprar mi torta, lo comencé a juntar para comprarme una cajetilla de cigarros. Además, no era cualquier cajetilla, eran unos cigarros Salem de menta, ¿verdad? Yo ni sabía, la primera vez que me lo fumé, como todos nos ha sucedido, yo me quería incluso hasta vomitar, pero tenía que soportar, tenía que aguantar, porque era mucho más, el regalo, el beneficio, la experiencia que yo iba a obtener de eso. Entonces, mira que yo iba creciendo, no entendía, empecé a fumar y ya luego, pues, no sé, me acercaba con muchísima más seguridad a las niñas, ya cuando yo fumaba, o sería que ella estaba creciendo, y yo me acercaba con una niña y le decía: "Ahora sí, oye, ¿quieres ser mi amiga o quieres ser mi novia?". Y me decía: "Ay, pues déjame pensarlo", ¿no? Entonces eso a mí, pues, decía: "Ah, fumar funciona". Y ese tipo de pensador era yo, fumar funciona.
Fumar. Ahora, cuando ya se hizo una adicción, porque también debemos de entender, ya la nicotina hizo su chamba en mi cuerpo, ahora necesitaba esa nicotina, pero más aparte de eso, de necesitar esa nicotina para sentirme mejor, según yo, a eso adiciónale el hecho de que mi pensador no cambiaba. El pensamiento que yo tenía era el mismo. Fumar me hace bien. Y, por ejemplo, ah, regresando casi a lo inicial del podcast, cuando decíamos que buscamos posturas para confirmarlo, pues yo decía, cuando me decían a mí, no, es que mira, te hace daño, yo decía, no es cierto, es que eso no hace daño. Tengo un tío que tiene 80 y tantos años y no le ha hecho daño. Entonces eso mi creencia la fortalecía tan cañón que una ocasión recuerdo que alguien me puso un reto, me dijo: "Oye, ¿sabes qué? Pues es que eres un fumador empedernido, nunca vas a dejar de fumar". Y yo le dije: "Claro que puedo dejar de fumar", porque mi conversación también en ese momento parece parece como contraria a lo que voy a hablar, ¿no? Como una paradoja. Pero, yo me consideraba un hombre como de palabra, ¿verdad? Desde que lo que yo decía se cumplía. Entonces, hicimos un reto, hice un reto, o sea, ¿qué tiempo quieres ver que yo puedo dejar de fumar? Ah, no, pues, 1 año. No, ¿sabes qué? Vamos a negociarlo, ¿qué tal 3 meses? Y yo les digo en mis talleres, en mis conferencias, les digo: "¿Crees que lo logré?". Sí, lo logré. Logré dejar de fumar los 3 meses. Pero mi pregunta es, ¿a qué yo renunciaba? Y la pregunta va para todos, ¿no? Que ahorita nos estén viendo. Yo no renunciaba a mi conversación. Mi conversación era: "No está mal", seguía siendo el mismo pensador, esa es la bronca. O sea, cambiaba mi acción, cambié mi acción, porque yo en ese momento renuncié a mi acción de fumar, la dejé de fumar, pero cuando yo cumplí eso, mi conversación seguía, y entonces, ¿sabes qué hice? Cumpliendo mi reto, ir a comprar unos cigarrillos, ¿verdad? Pero a la postre y sin entender todavía esto, una ocasión mi hija se enfermó, de niña, la más chiquita, recién nacida. Entonces, se enferma mi hija, voy al hospital, me ponen como camote el doctor, me da una buena retroalimentación, y en ese momento yo me hice consciente que le estaba haciendo daño a mi niña. Ni siquiera me ponía yo como primer lugar. O sea, fumar está lastimando a mi hija. Está lastimando a mi hija y ahí cambió. Por lo tanto, el ego de esa persona que se quería de palabra, el ego funciona, claro que funciona, y después tomaremos otro episodio de esto. Entonces, en ese momento dije yo, ¿sabes qué? Me dijo el doctor, una vez que sabes esto, ¿qué vas a hacer? Le dije, ya no fumar. Entonces, ojo, ahí, en ese momento me costó muchísimo trabajo, mucho trabajo. En ese tiempo yo manejaba, yo traía un tráiler manejando, y recuerdo perfectamente bien que yo platicaba con mi propio yo, ¿no? Con mi cabeza. Me dolía la cabeza y yo le decía: "Ahora te aguantas", a mi propia cabeza. "Ahora te aguantas porque te aguantas, o truenas", ¿verdad? Ese era como, de una manera incluso hasta cruel, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas era como dejé a un lado la conversación. Ahora ya mi pregunta es, perdón, la acción, y me metí en la conversación que eso no me funcionaba y que iba a dañar a mi hija. La pregunta es, ¿tú crees que yo puedo fumar ahorita o que no puedo fumar? Sí. Claro, yo puedo fumar ahorita, pero ¿tú crees ahora que yo disfruto el fumar? No, hay un pensamiento. Es correcto. Entonces eso logra que ya no sea atractivo ni de mi gusto la acción que yo hacía. ¿Entendemos? Sí. Entonces, digo, esa sería una postura muy interesante que comenzáramos a observar. ¿Qué clase de pensador soy? ¿Soy el pensador que le interesa el podcast, que va a trabajar con él, o que solo se va a quedar con una escucha bonita, que se va a quedar como, oh, estuvo padre, ajá, sí, pero ¿y si no lo aplicamos qué? Ok. Interesantísimo para nuestro episodio 2 en quién me he convertido, o sea, pero no es fijo, no es que así vaya a ser siempre. Y creo que hilando lo que viene, hilando lo que vamos a hablar en los próximos episodios, puede apoyar muchísimo para cimentar sobre este episodio 2 el que puedas, si tú vas a seguir observando, si tú nos vas a seguir viendo, si tú vas a seguir acompañándonos en los siguientes episodios, que marques como una notita de cuándo viste este episodio, en quién te has convertido y a través de lo que vamos a ir trabajando, que vayas viendo cómo vas evolucionando y cómo se va modificando el pensamiento para modificar la conducta. Yo los reto y los invito a eso. Pues vamos a cerrar y para cerrar, algo que me gustaría compartir de este episodio, que tú que te llevas, tú cómo te sientes con este episodio, cómo te sientes con este podcast, eso es importante. Fíjate que excelente pregunta que no estaba ni en el formato ni nada. Bueno, de hecho, casi nada. Casi todo lo improvisamos, ¿verdad? Pero fíjate que
la pregunta que me acabas de hacer me vuelve a desarmar, porque en ese momento la experiencia que tengo es de emoción, siento una emoción muy interesante, muy bonita de que más y más personas, desde luego, obviamente, quien lo crea y quien lo trabaje, puedan darse cuenta de la gran posibilidad que pueden llegar a ser y a crear en el mundo, y que puedan romper incluso a veces esquemas que traemos desde la infancia, ¿no? Que a veces estamos heredando, incluso porque, por ejemplo, el podcast, ahorita la persona que está escuchando el podcast en este momento, ni siquiera el podcast es para ellos, pareciera que es para ellos. Pero en realidad, cuando hacen un cambio trascendental, funciona para sus hijos, para el contexto en el que están, o sea, y eso, pues, no tiene precio, ¿no? A lo mejor una de las, no sé, voy a pecar de presuncioso, pero una de las cosas que yo tenga como legado en el mundo, o sea, que algún día alguien pueda escuchar este podcast y pueda decir: "Ah, caray, cuánta razón había", ¿no? Y que después de los resultados, se puedan tener, pues, un cambio trascendental en sus vidas. Completamente. Bueno, pues yo les tengo ahí un reto. Y el reto es que en los comentarios pongan en qué persona te has convertido, qué de eso no te funciona, qué sí te funciona y cómo puedes irlo entendiendo a través de lo que ya platicamos. ¿Qué ocurrió en tu infancia? Algo simple. ¿Qué ocurrió en tu vida que de alguna manera formuló eso? Para que vayas viendo esta evolución si sigues observándonos. Y también a mí me consta y sé que te encanta, te fascina interactuar con las personas, que al final de cuentas esto lo haces porque te gusta mucho dar de lo que tú tienes, de lo que tú conoces, de lo que tú has esforzado. Así que también los invito a que en los comentarios escriban, pongan de qué les gustaría que en los próximos episodios sigamos hablando. Porque al final de cuentas esto es para ustedes, esto es para la gente que lo está viendo. Entonces, ¿de qué te gustaría que habláramos? ¿De qué te gustaría llevarte de esto también? Veo escribiendo porque todo esto lo vamos a estar viendo tanto en los comentarios como en el correo. Sí, Cari, en el correo tenemos ahí vas a poner todos los datos, ¿verdad? Aquí abajo entonces vas a tener los datos de dónde escribir, enviar lo que tú quieras, todo lo vamos a estar leyendo, todo lo vamos a estar observando y vamos a hacer algunos momentos en los próximos episodios. Nos vamos a tomar un tiempecito rápido para contestar preguntas, para contestar a lo que nos comparten, a lo que nos dicen. Vamos a tomarnos un episodio, un momentito del podcast para hacer esto. Entonces, interactúa con nosotros, escríbenos, porque al final de cuentas eso lo que lo hace muy, muy rico, ¿vale? Ventura, pues muchísimas gracias. Gracias por un episodio más. Gracias por compartirnos de todo esto que tú sientes, eres y todo lo que das. Lo agradezco y nos vemos en el siguiente episodio. Pues, muchísimas gracias a ti, al equipo de producción, a Norita, que, guau, de verdad se la rifa, ¿verdad? Y sobre todo a la gente que se toma su tiempo, porque también tomarte un tiempo para introspeccionar, y sobre todo escuchar a alguien más que, pues, al final de cuentas es una opinión más, ¿no? Con una interpretación más, y que pueda crear valor en sus vidas es algo bien bonito. Tú decías que hiciéramos episodios de 20 minutos y una hora no nos alcanza. Bueno, bueno, nos vemos entonces en el próximo episodio. Gracias por estar en Hablando Claro, Charlas con Ventura. Me voy a aprender la cortinilla. Me va a pasar lo mismo que con el podcast de Spotify. A ver, ¿cómo es El podcast donde la incomodidad transforma. el podcast donde la incomodidad transforma? Cada vez lo vamos a ir haciendo más incómodo, ¿eh? Compromiso. Incómodo. Incómodo no significa que de alguna manera no querramos. Incómodo significa... Y puedes poner ese ejemplo, ¿no? Surge un ejemplo puntual donde la incomodidad transforma. Por ejemplo, ahorita te incomodaste y te transformó porque para la próxima lo vas a hacer mucho mejor.